un cambio de mentalidad. Adelante, ingeniero. Este es un tema que tiene hoy una necesidad de un debate integral. Yo estoy de acuerdo en que hay que aumentar las penas, pero ¿qué pena le va a devolver esa niña a esta madre que vio el apuñalamiento ahí en el Cristo de Agua Dulce? ¿Quién? Entonces nosotros, fíjense que a esta altura, ni el Ministerio de la Mujer, ni el Ministerio del MIDE, de la Familia, ha emprendido una campaña a favor de la defensa y del respeto a las mujeres, que van en incremento los asesinatos, pero también el crimen más desarrollado en este país es la violencia en el hogar. Yo quiero que ustedes miren esto bien. Cuando hablamos de penas, las cárceles panameñas están llenas de gente que las cárceles son escuelas del crimen, gente que incluso está presa y ya cumplieron el tiempo para estar presos y todavía siguen presos. Nosotros tenemos una población carcelaria extremadamente alta y con un costo extremadamente alto y con una facilidad para entrar armas y entrar droga y lo que usted quiere. Entonces, nosotros tenemos que hacer una estrategia completa. Me llama la atención, por ejemplo, cuántos médicos, psiquiatras, psicólogos, cuánta gente de esto hemos consultado para decir qué tenemos que hacer, cuántas personas por provincia hemos consultado. A mí me preocupa mucho los niveles de violencia. Los que más actúan sobre la violencia a las niñas son los maestros de las escuelas primarias. Pero fíjese, Álvaro, el acceso a información que tienen nuestros niños por la vía de las redes sociales a una conducta sexual agresiva, y gran parte de esta campaña de la lucha contra las mujeres tiene que ver con el concepto de dominación que el hombre tiene de la mujer. Esa mujer es mía y me pertenece, es mía, es una propiedad. No hay un respeto al sentimiento. El problema para el hombre es un problema sexual. De esa violencia sexual está generando toda esta violencia en general y el exceso de acceso a información. Nosotros vemos niñas y niños que los retratan. Hay niños que se suicidan porque le han tomado una foto probablemente en un baño y son el hazmerreír. Entonces, mientras no entendamos que este es un problema de elevar el nivel de cultura, el hombre se cree propietario de la mujer, propietario, esa es mía, ¿no? ¿Sí? Y en ese es mía, si yo lo pongo preso a los 30 años, por condena conducta está fuera a los 15 años, sexualmente activo. Entonces, ¿qué política hemos desarrollado nosotros para elevar el nivel de conciencia, tanto de la mujer como del hombre, de que las relaciones humanas pueden terminar, pero no deben terminar en la muerte? Entonces, nosotros no tenemos, fíjate, y este es el problema de la educación. Vuelvo a reiterar, ¿a dónde está todo este problema en el fondo? En que no tenemos una educación adecuada a todos los niveles con respecto a este problema que es fundamental. Si Panamá, pregúntele a cualquier policía que tiene que ver con esto, ¿cuál es la principal causa de que él maneja diariamente? La violencia doméstica. Entendiendo ella toda clase de esto que hizo este caballero, este muchacho asesino, premeditadamente, ¿no? Y entonces lo tratamos de que, bueno, que con quién andaba ella, que si ella tenía otro hombre o no. Si ella tenía una relación con mujer, tiene derecho a tener otra relación si quiere. El problema es que nosotros no estamos respetando eso. Y tenemos temores a discutir esto, porque la mayoría de nuestros gobiernos en América Latina son machistas. Entonces tenemos un problema en el enfoque de esto. Y yo creo que hay que consultar a la gente que sabe de esto. ¿Quiénes son los que saben de esto? Los psiquiatras, los psicólogos. A mí me gustaría que el Ministerio del MIDE, que estuvieran al frente de esta discusión. Esta discusión no se acabó, pero ¿usted ha visto algún comunicado, alguna explicación, algún debate, alguna reunión en la universidad? Estos son los problemas que a los panameños nos preocupan.
esta cantidad de población que tenemos presa y que ya cumplió y que se están preparando en el crimen. ¿Usted qué cree que está pasando en las cárceles? ¿No? En la cárcel es una formación del crimen organizado y de los contactos. Cuando el muchacho sale de la cárcel, ¿a qué sale? Sale con contactos de las pandillas. Eso es lo que está pasando. Entonces, no es un problema sencillo, pero tampoco es un problema para no iniciar su solución. El problema que tenemos es que estamos actuando siempre a la defensiva cuando se trata de los derechos ciudadanos, siempre a la defensiva. Y de último, y la culpa la tienen los medios de comunicación. Dígame, quien se suma a la conversación, el licenciado César Ruilova, está también con nosotros la periodista Sabrina Bacal y nuestra invitada también Magali Castillo de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, a quien le quiero solicitar que encienda la cámara. César, usted estaba desde el inicio, estábamos analizando justamente la posición del presidente de la República. Ayer en la conferencia de prensa se le hizo la consulta sobre la modificación de penas y la cadena perpetua. Su opinión al respecto, le escucho. Libeca, buenos días al ingeniero Blandón, a Álvaro, a Sabrina, a Magalis, que tengo un tiempo que no converso con Magalis. Muchos saludos a todos los que en la mañana de hoy nos escuchan. Un tema que por supuesto que genera diversos puntos de vista. Muy bien, el ingeniero Blandón apunta a una revisión, un diálogo integral, tomando como en consideración que hemos hecho, los efectos y las mediciones. Aquí escuchamos siempre a Quevedo diciendo lo que no se mide. O sea, al final uno pudiese tener una referencia, hay que medir los efectos de, en este caso, un código penal que fue instaurado, una ley desde el 2007, con una filosofía que parte desde la misma idea de que el control social desde el aspecto penal es de mínima intervención, debe ser de mínima intervención, y el código establece la siguiente idea, parte de la siguiente estructura: utilizar penas principales, incorporar penas sustitutas, elevar márgenes para que estas penas puedan ser subrogadas y cambiadas, es decir, evitar en la medida de lo posible la instauración de penas de prisión como la solución del problema. Entonces, si eso fue lo que en el 2007 discutimos, tendríamos que tener la data, las mediciones, los instrumentos objetivos para decir, bueno, esto no ha funcionado por estas razones y ahora en esta coyuntura, o qué tal, vamos a cambiar toda la lógica e instaurar la pena de cadena perpetua. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que ser coherentes en lo que estamos haciendo. Claro que las cosas cambian, pero tenemos que tener elementos objetivos para decir, bueno, estos son los elementos aquí, y se justifica un diálogo, un debate para instaurar eso. La regla es la siguiente, para información del público. La pena de prisión que se imponga por un solo hecho puede durar de la mínima 6 meses hasta 30 años. En caso de concurso de delitos, es decir, cuando existan varios delitos en una sola causa, la pena de prisión máxima no excederá de 50 años. Se puede un juez condenar a una persona hasta 50 años. Una persona mínima de 18 años, que no es todo el caso, a veces 20 y pico, y le suma 50, quedan 70 años. Entonces, bueno, ¿qué va a hacer una persona de 70 años? Son preguntas que hay que hacerse en el debate de lo real, de lo que se pretende hacer. Y siempre me llama la atención, y termino con esto, que todas estas iniciativas siempre surgen en la coyuntura de algunos elementos que hemos discutido, algunos hechos que hemos discutido, tristes como estos. Pero no existe como política criminal del Estado, no de un gobierno, ni de este ni del anterior, no hay política criminal, una posición de debate permanente, de ajuste permanente de los temas que, son propios en esto. Sí, hay que discutirlos, por supuesto que hay que discutirlos, pero me parece que bajo qué metodología, con qué
datos usted cuenta, con qué mediciones usted cuenta, por qué hacerlo y por supuesto los efectos de una modificación, un cambio en un sentido, en otro, o la permanencia de lo que mantenemos ahora en la estructura del Código Penal. Lo dejo así para el insumo de los que pues tengan que ser llamados a un diálogo, un debate sobre esto específico de la llamada pena de cadena perpetua o pena ad infinito. Bien, Magali Castillo, la tenemos aquí en sala, también a Sabrina Bacal. Y sí me gustaría, Magali, primero tu opinión sobre la cadena perpetua y por otro lado, el tema de si las instancias de paz están atendiendo estos temas como se debe en este momento, que son los llamados juzgados de paz. Adelante. Claro, sí, buenos días Álvaro y a todos tus invitados, amigos aquí en el programa. Mira, sobre la cadena perpetua, esta es la salida que siempre van a tomar los que quieren pues decir lo que la gente quiere escuchar, ¿no? El ciudadano quisiera deshacerse de todas esas personas criminales, violadores, estamos de acuerdo. Yo creo que allí todo el público te va a decir que está de acuerdo con eso. Así que eso es lo que la gente quiere escuchar, pero eso no soluciona el problema. Y eso no ataca el problema que tenemos, y es que nuestras instituciones no funcionan. Nuestras instituciones, a pesar de que hacemos leyes, porque ahorita mismo, si alguien me dice que para enfrentar el problema de la violencia hay que hacer leyes, me voy a reír, porque es que realmente tenemos cantidad de leyes de todo tipo. Nosotros tenemos una ley contra la violencia a los niños, niñas, mujeres, la ley 38 y otras leyes más. Tenemos también una ley contra el abuso y el maltrato a las personas mayores que están allí. Pero el problema, Álvaro y amigos, es que los funcionarios o no las conocen o no les interesa aplicarlas. Eso es lo que yo creo que está pasando hoy en el país, porque uno ve que los fiscales, los personeros, los jueces de paz, tal vez no conocen las leyes, tal vez no se les ha capacitado bien, o como te digo, de repente no hay nadie que los esté supervisando, así que hacen lo que les da la gana y según su real saber y entender. Entonces hay un problema institucional serio. También hay un problema en la familia panameña, porque en materia de violencia todos tenemos que ser vigilantes. El vecino, el hermano, el primo, todos tenemos que colaborar con esta situación que se está dando en el país, porque no es solamente la violencia contra las mujeres, la violencia contra los niños y niñas. El tema es que esa no sale a veces mucho a los medios. La violencia contra las personas mayores, que aquí las personas mayores en este país pues son asuntos que a muy poca gente le interesa. Entonces el problema de violencia a lo interno de la familia es una situación grave y que está además trayendo como consecuencia la violencia que vivimos en la calle, la violencia delincuencial, los crímenes y otros delitos que a todos nos agobia y que nos va a afectar mucho más si no tomamos correctivos. Mira, por ponerte un ejemplo, justicia de paz. Se creó lo que preguntaba, se creó la justicia de paz, justicia comunitaria de paz. Bueno, ahora la cambiaron. Ahora con la reforma, la del año pasado, ahora le quitaron el de paz. Parece que el término paz le sonaba malo. Lo eliminaron. Ahora ya no se llama jueces de paz, ahora ya no se llama justicia de paz, ahora se llama justicia comunitaria. Y el juez ya no se llama juez de paz, se llama juez comunitario. Pero el mismo problema. Ya esta ley tiene año y medio. El mismo problema. La semana pasada me entero del caso de una señora que le llegó una orden de desalojo. Por ponerles un ejemplo del problema que tenemos y que no es tema de leyes. Llega un señor, dueño de una propiedad, y dice: quiero el desalojo de fulana de tal. El juez de paz no se preocupa por saber quién es esa fulana de tal. Tampoco esa fulana de tal participa en la audiencia. Imagínense cómo un juez de paz va a decidir un caso de desalojo si él no ha ido a visitar la casa, si él no conoce quién es la persona demandada, no la escucha.
Bueno, tomó la decisión, ordena el desalojo de esta mujer y resulta ser, Álvaro y amigos que escuchan, que esta mujer era una mujer víctima de violencia, tenía una orden de protección en varias ocasiones desde hace muchos años, tenía pensión alimenticia en favor de su hija de 9 años, que vivía en la residencia y era hija del señor que estaba pidiendo el desalojo. Entonces, cuando tú escuchas eso, tú dices, Dios, y después nos preocupamos por la violencia, y después nos rasgamos las vestiduras y hacemos comunicados, y hacemos pronunciamientos sobre la violencia doméstica, y tú dices, ¿cómo es posible que en Panamá pasen estas cosas? ¿Quién capacitó a ese juez de paz? Bueno, ahora juez comunitario. Entonces, eso es, Álvaro, en lo que yo creo que las instituciones tienen que hacer su parte. Y cuando te digo instituciones, ¿a quién le toca capacitar a los jueces comunitarios? A ver, al Ministerio de Gobierno, que es el regente, a la Procuraduría de la Administración, al Instituto Superior de la Judicatura, dice la ley, ahí está la ley, dice a quiénes le toca capacitar a los jueces de paz. ¿Lo están haciendo? No lo sé, Álvaro, me preocupa por los casos que estoy viendo. Y ese caso del que te estoy hablando, ese caso sucedió aquí, en Arraiján, en Vista Alegre. Imagínese usted qué está pasando en Darién, qué está pasando en Chiriquí, qué está pasando en lugares muy apartados del centro del país. ¿Qué está pasando? Entonces, allí es donde estamos viendo qué pasa cuando llega un caso de violencia contra niños. ¿Qué pasa cuando un juez de paz se entera de violencia contra una persona mayor? ¿Qué está pasando, Álvaro? Está pasando lo que le dé la gana a cada funcionario. Entonces, tenemos un problema y parece que no lo queremos ver. Entonces, te lo dejo hasta allí por ahora, pero el tema es realmente grave. Y el otro ingrediente, se acerca la persona al Ministerio de Gobierno aquí en la sede central, a una oficina que se llama, para que no lo sepa, se llama Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, que es aquí en el Ministerio de Gobierno de entrada de Condado del Rey. Ese es el departamento encargado de la supervisión de la justicia comunitaria de paz a nivel nacional. La señora llega y le dice, no, aquí no estamos atendiendo al público. ¿Cómo así que no, aquí no atendemos al público? Traigan una nota y se le contesta. Yo fui a confirmarlo porque yo dije, yo no puedo creerlo. Llamé por teléfono y me dijeron, no se responde vía telefónica. Me presento como abogada a la sede del Ministerio de Gobierno y pregunto que quiero entrevistarme con un abogado de la DRAC, de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, y me dicen, no, aquí nosotros no recibimos a nadie. Si usted quiere comunicarse, mande una nota y le vamos a contestar. Álvaro, y tus invitados, ¿qué oficina pública de este país puede estar cerrada para los ciudadanos? Ninguna oficina pública debe estar cerrada para ningún ciudadano. Entonces, ¿te das cuenta del problema que tenemos? El problema es serio. Un sistema que no resuelve, un sistema que no funciona, ¿no? Simple y sencillamente lo que estamos viendo, lo que percibimos a diario, señoras y señores. Sabrina está con nosotros también. 112 femicidios entre diciembre del 2020 y diciembre del 2024, lo destaca hoy el diario La Prensa en una publicación. Tu opinión sobre el tema de la cadena perpetua y sobre este tema, Sabrina, que estamos discutiendo. Mira, yo pensé exactamente lo mismo ayer cuando escuchaba al presidente Mulino. Me parece demagógico, porque como bien explica Magali, el problema no es de leyes, el problema es de aplicación. Y también, como lo han dicho, lo dijo el ingeniero, lo dijo César Ruilova, el problema también es de cultura, porque mi columna sobre el tema de femicidios toca el tema cultural, el tema social, el tema de cómo una parte de la sociedad sigue exculpando al victimario, al asesino, y le pone la culpa a la víctima. Y lo que más me ha sorprendido esta semana con mi videocolumna es que los comentarios abajo de la misma siguen con la misma lógica. Siguen preguntándose qué hizo ella, por qué se fue a reunir con él, por qué andaba con él. O sea, como pidiéndole explicaciones a una muchacha asesinada que ya no puede defenderse.
y desconociendo el proceso que hay en la violencia que ejerce un hombre contra una mujer cuando son una pareja, o una mujer contra un hombre, que son casos excepcionales, pero el proceso de manipulación psicológica, el proceso de violencia psicológica, y también desconociendo que ahí las instituciones fallaron porque ella en efecto pidió una boleta de protección, y al final él no fue notificado por un tema territorial, o sea, ella lo puso en Pocrí, en la Casa de Paz de Pocrí, y él residía en otro lado, pero aún si hubiese sido notificado, esa boleta no le hubiese servido de nada. Y lo que relata Magali y lo que cuenta en un hilo que escribe en X es exactamente eso, o sea, las instituciones no están funcionando, quienes deben aplicar la ley, o quienes deben tratar de prevenir estos casos de violencia, no están jugando su rol. Y hay otro tema que yo quisiera preguntarle a Magali su opinión, que lo tocamos el miércoles cuando hablábamos de este tema, y es que hay mucho cuestionamiento a todos los recortes que hay en el presupuesto a áreas claves como salud y educación, pero también ha habido un recorte enorme al Ministerio de la Mujer, porque se va a convertir en una secretaría del MIDES, según lo que anunció el presidente, porque para él el Ministerio de la Mujer es como algo que solamente genera burocracia. Entonces conviven los dos discursos, ese por un lado, y por el otro lado la supuesta preocupación, y que habla de cadena perpetua como algunos diputados. Entonces yo quería preguntarle a Magali, ¿por qué ha habido tan poca resistencia de parte de, que yo no he escuchado ni siquiera a la ministra de la Mujer, por qué ha habido tan poca resistencia a este cambio y a este recorte de presupuesto? Y si Magali piensa que esto también es un tema de presupuesto, porque hay algunas, herramientas de protección como los refugios que pueden ser una alternativa para una mujer que está enfrentando una situación de violencia con su pareja. Porque como sociedad, e incluso los funcionarios encargados, o sea, no hay una resistencia, simplemente viene el recorte, tenemos las cifras de femicidios que tenemos, y en esas cifras de femicidios seguramente hay un subregistro, y en las cifras de violencia contra la mujer seguramente hay un subregistro, pero lo que yo veo en el tema es muchísima ignorancia, muchísimo machismo en esas personas que siguen culpando a las víctimas, y además como una indiferencia de los funcionarios responsables o funcionarias. Licenciada Magali. Sí, gracias, Sabrina. Sí, bueno, definitivamente que el presupuesto es importante para las instituciones, porque como bien dices, por ejemplo, ¿cómo vamos a crear albergues para proteger a mujeres víctimas de violencia si no hay recursos, si no hay personal, si no hay psicólogos, si no hay, decía hace un rato el ingeniero, necesitamos psiquiatras, necesitamos psicólogos en las instituciones para atender el problema? Entonces, claro que el presupuesto es un problema. Y lo que siempre ha pasado, no solo en Panamá, es que las instituciones encargadas de los temas sociales son siempre las cenicientas, ¿no? Ministerio del Desarrollo Social, menos presupuesto. El MIDES también. Entonces eso es una realidad. Necesitamos invertir en estas instituciones, pero además de eso, porque yo creo que todos ustedes coincidirán que no es solo un tema de presupuesto, también es un tema, la frase famosa de voluntad, bueno, es también un tema de compromiso con los derechos humanos, porque usted le podrá dar todo el dinero del mundo al Ministerio de Desarrollo Social o a cualquier ministerio, y es un ministerio que no tiene un enfoque de derechos humanos, ¿verdad? Entonces yo sí creo que es importante las dos cosas, presupuesto, políticas públicas claras para apoyar estas instituciones, pero también despolitizarlas, porque ese es otro problema que ustedes sabrán que tenemos, ¿no? Que resulta ser que en esas instituciones se nombra, bueno, necesitamos ubicar a fulana de tal que es amiga de alguien en un puesto, y los nombran en los ministerios que supuestamente son los ministerios menos importantes para ellos.
bueno, el MIDE, el Ministerio de la Mujer, la dirección de tal, y resulta ser que esas direcciones son importantes para la prevención de la violencia, para la atención de los problemas sociales. Ahí no se puede poner a cualquiera, ahí hay que poner a una persona conocedora del tema, una persona comprometida con los derechos de las mujeres, comprometida con los derechos de la niñez. Mira, otro problema, aquí la población de Panamá, en la misma línea de lo que estás planteando, la población de Panamá ya se dijo, Panamá, país envejecido, ¿verdad? Ya, eso lo dijo la CEPAL. Bien, y dentro de 25 años vamos a ser país muy envejecido. ¿Qué estamos haciendo para prepararnos para eso que ya está? Porque dice que ya el bono demográfico ya se acabó y que en 25 o 30 años, 1 de cada 4 panameños va a tener más de 60 años. 1 de cada 4 panameños. ¿Estamos preparados? No. Estamos invirtiendo en instituciones encargadas de la política pública para las personas mayores. No. Entonces, este país anda en los temas sociales, estamos pésimamente mal y por eso después nos preguntamos por qué la violencia. Caramba, ¿por qué la violencia? Porque nuestras instituciones no funcionan, porque nuestras instituciones son indiferentes a la violencia contra los niños, a la violencia contra las mujeres, a la violencia contra las personas mayores, y eso ni te agrego el tema de la discapacidad y el tema de la población LGTB que también sufre por situación de violencia. Entonces, señores, está bien, aprueben todas las leyes de aumento de pena. Eso también nos va a tener un costo muy grande, porque tener una población recluida de por vida, eso le cuesta. Dígame cuánto nos va a costar y hablemos del tema. Pero ese no es mi punto. Mi punto es, ¿qué hacemos para realmente invertir en la atención de los problemas sociales? ¿Qué estamos haciendo? Nada. Muy poco. Muchos foros, muchos congresos, muchas fotos, muchos cortes de cinta, pero las instituciones mal. Comenzando por la capacitación de los funcionarios. Entonces, nuevamente insisto, los jueces comunitarios, compañeros, los jueces comunitarios son los primeros que se enteran de lo que está pasando en las comunidades. Ellos, porque ahí no hay personero, ahí no hay fiscal, ahí no hay ministra, ahí no hay directora de nada. Hay un juez comunitario. Ese juez comunitario es clave capacitarlo en prevención de violencia, en atención de los problemas de la niñez en nuestro país. Entonces, eso es lo que pienso yo. Ojalá pase algo en los próximos días de que demos importancia a ministerios como el de Desarrollo Social, con que estamos súper comprometidos con los problemas de los más débiles en Panamá. Magali, acaba de tratar un tema que casualmente ayer me encontré revisando en redes sociales videos. Me encontré con este video que tiene mucho que ver con eso que tú estás planteando, de que a veces nombramos a gente en cargos que no tienen realmente el conocimiento y la capacidad para hacerle estos cargos. Simplemente lo hacemos porque caminó conmigo en campaña o porque es miembro del partido. Vamos a ver ese videito que dura 1 minuto y 15. Para ser ministro no se exige ni saber conjugar. Para ser camarero te piden 3 idiomas, experiencia demostrable y sonrisa perpetua. Aunque el cliente escupa en el suelo y te llame diciendo tú! Para ser profesor necesitas una carrera, un máster, opositar, aprender a sobrevivir a adolescentes sin dormirte en el intento y seguir estudiando durante toda la vida, porque si no caducas. Para ser médico, bueno, directamente hay que inmolarse el libro durante 1 década y aún así rezar porque una plaza decente no te toque en Soria sin calefacción. ¿Y para ser ministro? Nada. ¿Y para ser presidente del gobierno? Menos. Ni experiencia, ni formación en la materia, ni idiomas, ni haber demostrado jamás que se sabe hacer algo más que sonreír en mítines y soltar frases prefabricadas. Puedes tener un currículum que haría llorar a un becario de primero de carrera y aún así manejar presupuestos de miles de millones. Pero ojo, si tú, ciudadano medio, quieres trabajar en la administración pública de auxiliar administrativo, prepárate para estudiar durante 2 años para aprenderte hasta el número de páginas del BOE. Vaya panorama, te piden requisitos para colocar sillas, pero no para sentarte en una de las más importantes del país. Cualquiera puede ser ministro de Educación sin haber dado clase ni a su perro. Cualquiera puede gestionar sanidad sin saber la diferencia entre un virus y una bacteria. ¿Y lo aplaudimos? O peor, lo justificamos. Pero claro, si se exigen requisitos reales, perderíamos a la mitad de la clase política actual y se quedarían vacíos los escaños, pobrecitos, con lo mucho que se esfuerzan en hablar sin decir nada. Ingeniero Orlando. Yo creo que
aunque uno se puede reír de eso, una parte de eso, lastimosamente, es la verdad diaria. Lo que ha dicho Magali y todo lo que estamos viendo ahora mismo, Sabrina y César, tiene que ver mucho con la falta del funcionario público de entender para qué él está ahí. Así es. Usted se fija que estamos más interesados en saber los bochinches de los dirigentes políticos y de los dirigentes empresariales que saber la verdad. Por ejemplo, yo invitaría a los que están proponiendo esto de la construcción de los dormitorios en la Universidad Tecnológica, que vayan allá y vean cómo lo van a hacer, a dónde lo van a hacer, cómo entran y salen los muchachos, nada más para saber eso. Que vayan al campo. Pero, por ejemplo, ¿cuál ha sido la reacción del Ministerio del MIDES con respecto a esta situación? A mí me estremeció lo que vi cuando vi a la madre, pues yo soy padre de familia, que cierre los ojos usted y piense que esa es su hija, ¿no? Entonces, fíjense, esto es en el asesinato, pero hay cosas más serias que están pasando. Esto que acaba de narrar Magali de la señora esta que le iban a sacar de su casa, eso, imagínense usted, la mujer que es golpeada, y entonces se queda en su casa aguantándose los golpes por sus hijos, y al final queda destruida y queda muerta en vida. Entonces, ¿dónde están nuestros funcionarios patrullando el país? Para decirlo en otro lenguaje. Entonces, ¿dónde está su responsabilidad? Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Más gente presa. Vaya a las cárceles y vaya a ver cómo está, cómo se paga eso, cómo comen. Entonces, ¿cómo resuelven los problemas? Metiendo droga, vendiendo droga en las cárceles. ¿Con complicidad de quién? Entonces, tenemos que hacer un alto en esto de la formulación. Nosotros lo que necesitamos es una estrategia de acción. Cómo movilizar lo que tenemos como primera fase. Porque todo siempre lo resolvemos con leyes para crear más ministerios, más burocracia, que funciona menos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para proteger a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestras mujeres, a nuestros estudiantes? ¿Cómo vamos a hacer para que la economía crezca, para que haya empleo? Esas son las preocupaciones diarias de la gente. Licenciado César Ruilova. Sabrina planteó una pregunta que a Magalis y tal, sobre las reacciones de los funcionarios en la cual se están minimizando competencias y presupuestos, ¿ya? Y me parece, Sabrina, que el grado de independencia, ¿no? Profesional de estos directores, ministros, debe tener algún tipo de repercusión, porque si me dicen que mi función no tiene ningún tipo de impacto en la administración, debo reaccionar, debo defender el ser y el estar, porque apostamos solamente al estar y el ser, o sea, ¿no? Y uno no ha escuchado a la ministra de la Mujer decir algo sobre técnicamente la eliminación tácita de un ministerio como ese. Entonces, ni una reacción, no hablo de renuncia, sino es, mire, esto no debe ser por esto, ¿ya? Y es paradójico que se tengan que defender la propia existencia del aparataje. ¿Cómo puede esa estructura defender algo fuera si tiene que defenderse ella misma? Entonces es muy paradójico lo que nos está pasando. Por una parte, creamos o tratamos de crear estructuras burocráticas, es decir, si Magali nos plantea a nosotros un problema aquí de esta justicia comunitaria, ya no de paz, sino comunitaria, y ahora por otra parte estamos adscribiendo una unidad de coordinación legal al propio ministerio que no puede con lo básico, con lo que tiene, y encima hay un proyecto de ley para cadena perpetua al propio Ministerio de Gobierno y Justicia, al mismo ministerio. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde vamos? No sé quién está orquestando la idea de las competencias.
Por aquí yo tengo unos libros que hablan sobre el costo económico del derecho, de la ley. Todo cuesta. Es cuando usted mueve una competencia para otro lado, eso genera un costo de dinero en perfeccionar al funcionario, a instruirlo, ¿ya? Ahora toda la justicia civil generó todo un andamiaje. Entonces, cuando el funcionario entonces dice, tengo mucha competencia, pero ahora ¿cómo ejecuto esto? Y cómo esto tiene un impacto en la sociedad para mejor, para evitar, para prevenir, para controlar, para mejorar. No se da abasto. No se da abasto. Escuché a una declaración de la ministra de Gobierno decir que porque no la dejaron trabajar en el tema del brazalete, entonces es como una causa y efecto directo del homicidio en Aguadú, en CRI. No es cierto. Y eso no es cierto. Y nada justifica, y no puede justificar mantener un instrumento porque usted va o requiere una contratación directa. Usted tiene que hacer como funcionario las contrataciones con licitaciones públicas. Nada justifica eso. Entonces, hay que escuchar entre líneas la retórica, las justificaciones. ¿Ya? No es una procuraduría paralela, porque yo sí la publiqué en el decreto y Varela no. O sea, ojo, ¿no? En los detalles, me parece que en los detalles de los argumentos está la clave para poder tener una mayor precisión de lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos. Licenciada Sabrina. Completamente de acuerdo, y ya que el licenciado Ruilova menciona lo de la Procuraduría Paralela, que no es tal según el presidente Mulino, pero él siempre aplica la ley del embudo para todo, ¿no? Lo ancho para él y lo pequeño para cuando no le conviene, porque para hablar de esta nueva oficina creada, se llenó la boca con el tema de la impunidad y que la gente quiere ver los casos grandes pagando, los peces gordos pagando ante la justicia, etcétera, etcétera. Pero ahí tenemos cuando dio rebajas de penas los policías condenados por el atroz asesinato de los custodios, de los jóvenes en el centro de cumplimiento de Tocumen. Ahí tenemos a Ventura Vega, ahí tenemos a Ricky Fábrega y ahí tenemos a George Moreno paseando por la Villa Diplomática. Entonces, ¿cómo le vamos a creer realmente al presidente Mulino un compromiso con la justicia y contra la impunidad si pareciera que él es el que define cuándo se trató de persecución política y cuándo es justicia, ¿no? Entonces, perdón que me desvié un poco, pero ya que lo mencionas, creo que ese doble discurso es lo que vemos, lo que permea a varios de los funcionarios del gobierno. Licenciada Magali. Y el licenciado César Ruilova dijo algo muy importante. Él dice... Yo soy tu amigo, César Ruilova. Quita eso de licenciado, porque allá en mi pueblo no me conoce como licenciado. Bien, él habló de darle más competencias al Ministerio de Gobierno, crear otra burocracia cuando ni siquiera puede con lo que tiene actualmente. Y uno de esos temas que son claves para la paz social es la Dirección de Métodos Alternos, que está adscrita al Ministerio de Gobierno. Entonces, César, ¿cómo? Tampoco te puedo decir, bueno, César, ¿qué hacemos con eso de que tú creas una oficina, dirección, que no existe desde ahora? O sea, recuérdense que la ley se aprobó el año pasado. La ley tiene ya 18 meses, tiene esa nueva ley. La nueva justicia comunitaria tiene ya 18 meses de haber sido aprobada. Y esa oficina, que era la Dirección de Resolución Alterna, existía desde antes. ¿Cómo es posible que esa oficina esté cerrada? Yo me gustaría escuchar su opinión sobre eso. ¿Cómo una oficina encargada de regir la justicia comunitaria de paz no recibe a ningún abogado? Yo fui, nadie me cuenta, yo fui, porque la señora me dijo que no la atendían, y yo fui, y no atienden. O sea, ¿cómo, en qué cabeza cabe eso? Mira, y yo quiero en este programa, y que ojalá ustedes me apoyen en eso, la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos debe de estar abierta
todo el tiempo para cualquier usuario que se acerque, porque hay muchas quejas de los jueces de paz y tiene que haber una oficina abierta a los ciudadanos para orientarlos, para decirles a ver qué es lo que hay que hacer, para orientar al ciudadano. Una oficina empática con el ciudadano y con los abogados, que también andamos turulatos en la justicia comunitaria, porque cada juez de paz pues aplica como le da la gana la ley. Entonces yo creo que esa oficina es lo número uno. En vez de crear tanta burocracia, oye, la Dirección de Resolución Alterna abierta desde hoy a todos los ciudadanos que quieran llegar allí. César. Sí, Magali, muchas gracias. Fíjate que tenemos elementos comparativos. Yo le llamo a eso justicia doméstica, ¿no? La justicia doméstica. Y lo primero es una responsabilidad también de los medios, de todos estos programas, de visibilizar la justicia doméstica. Fíjate que solo se apunta en este país a los grandes casos de alto perfil. Eso parece que vale la pena y la justicia de todos los días se deja relegada. Hay que hacer un aporte para visibilizar esta, que donde está todos los días hay audiencias, hay, se requiere de métodos alternos, se requiere de todo esto para resolver los problemas. Eso es uno. Lo segundo, están en los ejemplos. ¿Cómo se reúne la presidenta de la Corte, el Procurador General de la Nación, se reúne, no sé, el Ejecutivo, no sé quién del Ejecutivo, no sé quién del Parlamento, para hablar sobre el tema de la corrupción? Muy bien, las coordinaciones, y se nace allí, según el presidente de la República, la idea de la unidad de coordinación legal. Nació, eso, según la interpretación que hago de las palabras del señor presidente, esta unidad nace de esa reunión. Magali, ¿quién se reúne para estos temas? Exacto. ¿No? Así mismo. Entonces, entonces, como es importante, hay que ver para quién es importante, debe haber una mesa de coordinación para esto, Magali. Así mismo. Y lo otro es, bueno, también la cultura del ciudadano, denunciar la omisión. Aquí hay una omisión del servicio público, de la prestación de la justicia. Ahora, ¿dónde no? Y me preocupa, mira, Magali, en el tema de la unidad esta legal, y Sabrina, el procurador está tácitamente aceptando que necesita ayuda, auxilio, pues. ¿Ya? Entonces, me parece que si yo estuviera en esa posición, yo diría, no, yo necesito fortalecer el departamento, el área de las fiscales de anticorrupción. Eso es lo que yo necesito fortalecer. No que me pongan una unidad paralela ahí a qué. Si la documentación la dirige el fiscal, la investigación la dirige el fiscal, y las pruebas que requieren y los documentos que requieren se los pide a los departamentos, llama a la gente a entrevista y a las auditoras, todo lo que necesita. Entonces, termino con la pregunta, Magali. Es atención a la estructura y no a la coyuntura, y que en los ejemplos de este tema de corrupción se vea también la justicia doméstica, que es importante. La gente no duerme cuando tiene un problema con un vecino. Usted tiene que tener los mecanismos para resolver ese problema cuanto antes. Sí, mi pregunta iba en la dirección de dónde está quedando el procurador en todo esto. El procurador tiene funciones, tiene un equipo, tiene una estructura. ¿Dónde está quedando con todo esto? Por un lado, Contraloría, por otro lado, ahora esta nueva organización. ¿Dónde está quedando el procurador? Bueno, no va a desaparecer porque tiene facultades constitucionales, pero en competencias reales está atropellado, está estrujado, como decimos allá en la Villa de los Santos, ¿no? Está estrujado y nada, o sea, participa en esa reunión y asumo yo no estuve allí, pero que me digan a mí que usted necesita una unidad para tener querellantes. Yo lo que necesito es que en mi departamento, no solamente cuando usted investiga, fíjese, cuando usted investiga un tema de contravención pública, no solamente es un tema de peculado, es un tema de tráfico de influencia, de enriquecimiento injustificado, de corrupción. Ahí hay varios tipos penales que no necesariamente requieren auditoría forense, porque no hay temas de lesión patrimonial, sino de otras connotaciones que tienen que ver con los funcionarios públicos en el manejo de la administración. Entonces, eso es lo que yo necesitaría fortalecer. Lo que yo siempre he escuchado en esto de la lucha contra la corrupción, y es más, aparecen informes que se han emitido de parte de sociedad civil y de Transparencia Internacional, etcétera, es que lo que se necesita
de las instituciones del Estado es que se constituyan en querellante, porque el problema es que no lo hacen y ellos nada más presentan la denuncia y se desaparecen, y entonces el Ministerio Público queda pues sin tiene dificultades. Entonces lo que se requería era que cuando hay una denuncia grave de delito de corrupción es que las instituciones colaboren, se constituyan en querellante y apoyen a la investigación del Ministerio Público. Pero de eso, a crear una oficina, eso de verdad que ahí hay... Y en la realidad de los hechos, Magalis, cuando uno hiciese un estudio sobre el aporte que eso genera en la realidad de un proceso específico, ¿ya? Es decir, un fiscal, contra los delitos de la administración pública, ¿no? Tengo un hecho que me llega, bueno, voy a pedirle inmediatamente al ministro, ¿hay auditoría interna? Sí, envíemela, ¿ya? Envíeme a los auditores para que rindan una entrevista. Perfecto. La documentación que tuvo que ver con ese acto administrativo, envíemelo inmediatamente. Le solicito absolutamente todo lo necesario. Ya. Bueno, un querellante va a ayudar al fiscal en el relato, en la vocería, para convencer al juez que esa teoría ya investigada es como pero no es determinante, no es fundamental. No es determinante. No lo es. O sea, venderle al país de que con una unidad de esto vamos a recuperarlo, eso no tiene absolutamente... No. Eso es lo que han hecho, ¿ya? Entonces, pero bueno, y las competencias que tienen, y yo creo que lo discutimos, Sabrina, en los casos de blanqueo de capitales, el procurador tiene la necesidad de contar con un departamento de auditores forenses acreditados. Hoy, en la realidad de los hechos, se cuenta con policías de la DIJ que hacen el trabajo ahí, hacen unos informes preliminares y no son auditores. Entonces, bueno, todo está al revés, porque no sé por qué, porque queremos que esté al revés. Licenciada Magali, dentro de algunas tweets que usted compartió en la red social de X, indicaba que había indiferencia por parte de las instituciones y los actores de todo el sistema. ¿Qué dirección tomar como país? ¿Cuál sería quizás su recomendación, su deseo en torno a darle la vuelta a estos temas para concluir? Sí, definitivamente que se percibe, se siente, se ve indiferencia frente a muchos problemas, como bien decían, comunitarios, vecinales, el día a día del ciudadano panameño, que al final, cuando hay indiferencia y cuando hay desconocimiento de las leyes por parte de nuestras autoridades, por parte de nuestros funcionarios, lo que se puede estar provocando es más violencia, porque si en una comunidad el juez de paz aplica la ley sin conocimiento, sin conocerla, si el juez de paz no conoce sobre los derechos de la niñez, que Panamá tiene una convención de los derechos de la niñez, si el juez de paz no conoce que hay una ley que protege a los adultos mayores, de las personas mayores, si el juez de paz no conoce las leyes de violencia contra la mujer y que él puede tomar medidas de protección urgentes, mientras que el caso se lleva a la esfera competente según la ley de violencia doméstica, o sea, si eso no sucede, lo que estamos generando es más violencia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sencillo, es capacitar a nuestros funcionarios, en el caso de Justicia de Paz, que la Procuraduría de la Administración, que el Instituto Superior de la Judicatura, que el Ministerio de Gobierno, con participación de sociedad civil, con participación de expertos en el tema, de parte de las instituciones, oye, desarrollemos una capacitación de nuestros jueces, que ningún juez de comunitario se le ocurra hacer una audiencia de desalojo de una persona sin haber ido a la casa a visitar a ver quién vive en esa casa, si en esa casa vive una persona, la mamá anciana de ese propietario de la casa, si no vive un niño discapacitado. ¿Cómo un juez de paz va a decidir un desalojo si él no sabe quién vive en esa casa? Eso es inaceptable, eso no lo puede hacer un juez de paz. Entonces, capacitación, supervisión de esos funcionarios, abrir esas oficinas de la Dirección
alterna de conflictos del Ministerio de Gobierno, abrirla al público, línea abierta para los ciudadanos para que llamen a hacer consultas. Línea abierta, eso es lo menos que podemos hacer. Para eso no hay que hacer una ley, hay que trabajar por la gente. Capacitación a la policía, capacitación a nuestros fiscales que conozcan las leyes que existen. Y lo otro, el tema, bueno, por supuesto, los medios de comunicación, los jueces de la República. O sea, necesitamos hacer que nuestros funcionarios conozcan las leyes y protejan los derechos de las personas más vulnerables. Estos dos casos recientes, el de Veraguas y el de Agua Dulce, una chica de 21 años y otra de 25 años, así, en menos de, yo creo que fueron como una semana, 2 semanas. Eso tiene que llamarnos a la reflexión y a la acción. Yo creo que ya no necesitamos comunicados, bueno, siempre los comunicados son necesarios, pero necesitamos acción de parte de nuestras instituciones. Lo que está pasando es mucho más grave que estos dos casos. Hay mucha gente, muchos ciudadanos expuestos realmente a una indiferencia a nuestras instituciones. Y cuando digo, no es solamente jueces comunitarios de paz, fiscales, personeros que están siendo indiferentes ante la violencia que hay en nuestros barrios. Violencia, ya nuevamente lo repito, porque es que no es solo violencia contra las mujeres, es violencia contra niños y niñas y contra personas mayores. Eso, lo que pasa es que de eso no se habla. Entonces vamos a Ministerio de Gobierno, Ministerio de Desarrollo Social, por favor, mesa interinstitucional, así como se reunieron en presidencia, como bien dice don César Ruilova, se reunieron en presidencia para ver qué hacían. Oye, reúnanse, Mides, Ministerio de Desarrollo Social, Procuraduría de Administración, Policía Nacional, alcaldes, y miren qué es lo que está pasando en nuestros vecindarios. Hay un tema que nadie habla, los hogares de adultos mayores. Nadie mira para allá. Hay denuncias, ya la Defensoría del Pueblo dijo en estos días que hubo uno que está violando derechos de las personas, y aquí en Panamá no se le está dando seguimiento a este problema. Entonces, miren, Ministerio de Gobierno, actúen, por favor, actúen y apliquen las normas que ya existen. Sabrina, dentro de tu participación y para cerrar, mencionabas que seguían presentándose comentarios de las personas cuestionando a una persona que está ausente, que ya no se puede defender, quizás validando la reacción de una persona que con violencia acaba con la vida de otra. Esto es el reflejo, el retrato de la sociedad. ¿Cuál es el rol que juega el Ministerio de Educación justamente en la preparación de nuestros niños, la educación que le podemos brindar en esa dirección? Estamos enfocados básicamente en incorporar laptops en nuestras aulas. ¿Y esto dónde se está dejando? No solamente enfocados en incorporar laptops, sino en intervenir en la licitación, como el video que Álvaro mostró de la ministra Lucy. Ella tiene unas prioridades muy específicas, con unos intereses muy específicos, digamos. Sí, yo... Muy fino eso, muy fino, Sabrina, muy fino. Muy fino, sí, muy específico. Mi enfoque esta semana ha sido la impunidad social, porque el tema de la impunidad institucional se ha hablado antes, Magali, el licenciado Ruilova el ingeniero Álvaro lo han mencionado con mucho detalle, y a mí lo que me impresiona es el tema de que la sociedad siga exonerando a los asesinos de mujeres, o una parte de la sociedad. Y lo comentaba como algo paradójico, que yo escriba sobre eso y abajo de mi columna salgan esos mismos comentarios. No, lo que pasa es que ella no conoce bien el caso, yo leí el caso, leí todo lo que pasó del caso, porque si no, no voy a describir un caso. Pero como hacen estas maniobras mentales y lingüísticas para encontrarle una salida a un asesino de mujeres. Y no solamente este caso, en muchos otros casos, porque es una constante. Es que seguramente quién sabe qué pasa allí, seguramente ella andaba con otro, etcétera, etcétera. Todo tipo de comentarios vi.
Y claro que el Ministerio de Educación juega un rol en eso. Durante todo este tiempo de gestión de la ministra, ya más de un año, yo no he visto una propuesta, digamos, curricular, y ya dejando por un lado no solamente en el tema de cultura cívica, en el tema de derechos humanos, sino en adaptar el currículo de nuestros estudiantes al mundo de la inteligencia artificial, al mundo que se exponen. Yo solamente he visto el tema de las sanciones y de la persecución, porque también podríamos hablar de persecución a los maestros que estuvieron en huelga, el tema de la obsesión por volver a las laptops en un país donde las escuelas no tienen agua, los baños no funcionan, no tienen internet, no tienen electricidad, así que definitivamente que esto tiene un fondo cultural muy importante, un fondo educativo, o sea, un fondo de la educación de los niños, varones y también de las mujeres, muy importante, y de eso no se habla. César, para cerrar una reflexión de este tema. Quisiéramos encontrar mecanismos de solución. Tenemos los diagnósticos, existen las críticas. La cuestión clave aquí es el cómo sensibilizamos a los responsables designados, a los ministros, los directores, los que tienen las competencias para asumir las responsabilidades de solucionar los problemas. ¿Cómo los solucionamos? Ese es el gran debate permanente. No encontramos fórmulas reales de solucionar. ¿Por qué? Porque muchos justificamos el pasado, heredé esta realidad, no tengo mecanismos para, las responsabilidades son otras, la crítica no me permitió generar la solución, descoordinación entre la burocracia total, no me queda claro el orden de responsabilidades, y en el aparataje de la democracia institucional me resulta que no hay una fórmula de que el público pueda censurar de una u otra forma a esa persona que no ejecutó lo que funcionalmente debe ejecutar, y nos quedamos en esa retórica permanente y no encontramos el cómo, o un coordinador que pueda viabilizar la posibilidad de que el cómo, el método, la fórmula de resolver o de mitigar estos problemas. Hay circunstancias que se hacen imposibles prevenirlas, se hacen imposibles, pero cuando usted genera una reflexión y valoración del proceso, pero dice, pero que aquí el funcionario ejecutó en el orden de su responsabilidad lo que él debía hacer. Acá el funcionario ejecutó esta medida y tal cual, bueno, perfecto, pero ves que en el análisis total hay omisiones que se van sumando y que generan entonces los desenlaces fatales en todos los sentidos, No salimos de la telaraña, no salimos del problema y no encontramos el cómo y las soluciones, y eso me sigue preocupando permanentemente en materia de justicia, en materia de desigualdades, en materia de falta de desarrollo. No encontramos el cómo. Estaría pendiente, definitivamente tenemos como país. Te agradecemos, Sabrina Bacal, Magali Castillo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, por acompañarnos esta mañana para abordar este tema que deja muchísimas interrogantes todavía y mucho trabajo por hacer como país, justamente para que las respuestas lleguen de forma inmediata a las personas que se ven involucradas en situaciones de esta categoría y ajustar lo que haga falta dentro de las instituciones que intervienen e incorporar a quienes corresponda para cerrar de una vez por todos un ciclo que termina de la peor forma. Tenemos dos temas que se han generado en este mes de luto para familias panameñas y pérdidas humanas que no debieron darse, sin embargo se originaron. Mucho por hacer. Gracias a ambas por acompañarnos aquí en Noticias 180 Minutos para abordar este tema. Hasta luego, Sabrina. Te esperamos la próxima semana. Así es. Magali, hasta luego. Buen fin de semana a todos. Gracias, Magali, por acompañarnos. Nosotros vamos a avanzar aquí en Noticias 180 Minutos. Ya está por acá con nosotros Tomás Esteban Ruiz, presidente de la Feria Internacional